21. Mi hermano Cristian, mi hermana Natalia, mi hermano Cristian Junior y la hermana Angeli. Qué bendición. Mi hermano Omar, mi hermana Marta. Es una bendición verlos acá. Me gustan las ilustraciones judaicas, pero vamos a leer Juan capítulo 21 y ya vamos a analizar nuestro texto. No estoy judaizando la iglesia, estoy trayendo solo ilustraciones. Mis hermanos, quiero comentarles algo. Estos días hablando con el Señor me ha inquietado en el corazón que les diga que por favor no se, ¿cómo les explico? No se conformen, porque el Señor va a hacer cosas extraordinarias con ustedes. Esto no son emociones mías. Acostúmbrese y entiéndalo. A cualquier momento usted tiene que darle una palabra a alguien y esa palabra va a transformar la vida de esas personas. No se les olvide, porque ustedes vienen en un camino y el Señor a sus discípulos les da para que lo den. Es parte de nuestro estudio en esta mañana. Así es que vamos a poner muchísimo cuidado, porque nosotros nos despistamos con las cosas de la vida. Y aunque el Señor nos permite disfrutar de ciertas cosas, no puedo perder que en los labios de nosotros hay poder de Dios. Vamos a leer Juan capítulo 21. Dice la palabra del Señor: después de esto, ¿después de qué? Después de su muerte y ahora en su resurrección, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distanciaban de tierra sino como de 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompía. Les dijo Jesús: venid, comedme. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo: Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?
Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Hasta ahí vamos a dejar la palabra. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo este capítulo. Tiene tanta cosa, pero tanto alimento que comer. Algo que me llama mucho la atención es, bueno, los sucesos después de la resurrección del Señor, ¿no? Que el Señor, ¿a quiénes aparece primero? A Pedro, a los 12. Pero acá en este contexto, En el de los evangelios. El Señor muere, resucita el primer día de la mañana. ¿Quiénes son los primeros? las mujeres. Las mujeres. Claro. Y ellas salen corriendo y van y le cuentan a los discípulos, y luego salen 2 discípulos al sepulcro, ¿cierto? A mirar, y entonces quedan ahí con la intriga. El Señor resucitó, estas mujeres dijo que el Señor resucitó, y entonces van camino a Emaús, ¿lo recuerdan? Amén. Y camino a Emaús el Señor se le presenta a 2 discípulos que van dialogando, y luego él entra y hay una cena, y en esa cena comparte con ellos y les muestra, ¿cierto? Luego están todos encerrados y el Señor vuelve y les aparece. ¿Recuerdan esa escena? Eso está en Lucas. Y un hermano no fue a culto. Tomás. El Tomás de siempre. El Tomás no fue, y a los 8 días vino y le dijeron: el Señor vino. Y Tomás dijo: sí, hasta que yo no lo vea yo les voy a creer, ¿cierto? Y el Señor les aparece, y ahora esta aparición, vamos a nuestro estudio. El nieto de un rabí vino a visitar a un rabino, y aunque no se destacaba por su estudio, recuerden que siempre los hijos de rabinos y los nietos de los rabinos son estudiosos en la palabra, siempre, como lo van a hacer sus hijos. Sus hijos van a ser estudiosos en la palabra. Algo, y perdónenme, algo del testimonio personal, es que yo no puedo olvidar las lágrimas de mi madre cuando ella ministraba al Señor. Y eso me quedó impregnado en el corazón. Sus hijos, cuando los ven a ustedes ministrados en la presencia del Señor, ellos lo van a... Esas lágrimas parece que cayeran en el corazón de ellos, sin que ustedes se den cuenta. Y ellos después van a decir: mi padre oraba, mi madre oraba, ellos cantaban. En el momento que ellos lo van a necesitar, se van a acordar de ustedes. Eso es lo que ustedes van a dejar en el corazón de sus hijos. Nunca lo olviden, nunca, por favor. Eso es importantísimo. Yo nunca creí que lo que mi madre hacía me iba a tocar el corazón. Yo veía que ella ponía esa canción, Dame de beber, y se quebrantaba y se ponía a llorar. Y yo decía: mi mamá también. Pero después, con el tiempo, cuando parte mi madre, suena la canción, suena esa adoración, y la escucho cantar al Señor, y me quebranta el corazón. Antes lloraba mucho, ahora ya no, pero la canción me ministra. ¿Recuerdan sus padres? Tú que tenías madre cristiana, ellos dejaron algo, su manera de cantar, su manera de ministrar al Señor, aún su radicalismo, tantas cosas. Y nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos la palabra. Ese es el ministerio de nosotros. El ministerio de nosotros es la restauración y la adoración en la palabra. Nosotros no restauramos por medio de abrazos, restauramos por medio de la palabra. Así es que voy. El nieto de un rabí vino a visitar a un rabino, y aunque no se destacaba por su estudio, vestía ropas rabínicas al detalle. Usted sabe que hay gente que se viste como verdaderos pastores. Ahora, ¿cómo se viste un verdadero pastor? No lo sé. Pero los rabinos sí se destacaban por su ropa y por su talid y su kipá. Y fue a visitarlo, pero todos admirados de que se vestía como rabino, hablaba como rabino, pero no sabía las escrituras. Está escrito en la Torá, recuerda que estamos hablando de rabinos. Dijo el rabino que al sumo sacerdote Aarón se le consagraron solamente las vestiduras.
en cambio, no solamente las vestiduras a sus hijos, sino que sus hijos fueron consagrados. Y eso es importante, no es tanto la apariencia, sino lo que hay dentro. Su merced no puede tener vestiduras reales aquí, pero las tiene puestas. Por eso les estoy diciendo del cuidado que se debe tener con la manera de hablar y de expresarse. Porque así como vienen semanas difíciles, también vienen semanas de bendición. Y esta semana vendrán personas que necesitan que usted les dé la palabra, no lo dude. No sé quién sea, compañeros, amigos, familiares, no sé. Pero usted le va a dar esa palabra. Usted y yo lo que menos debemos tener temor, y se lo digo de todo corazón, es orar por enfermos, por sanidades, dar la palabra de lo que sea, porque Dios nos respalda. Amén. Eso sí se lo digo al 100%. Esto no es especulación. El hermano quién sabe qué comió anoche, ahora llegó como que se tomó un energizante. No, señor, es la verdad. De eso sí yo no tengo temor. Y el Señor siempre permite que uno lance la palabra. Ustedes no teman porque son parte del ministerio. Que vamos a orar por un enfermo. Usted no sana a nadie, pero usted está del lado del campeón. Señor, vamos a ir a orar por él, porque esa es la comisión que me has dado. Y tú oras y verás respuesta del Señor. Siempre. Pueda que se sane o pueda que se muera, pero hay respuesta. Siempre habrá respuesta. Conocí un hombre que tenía el don de sanidad, pero inicialmente fue a orar. Lo llevaron a orar por unas gallinas que estaban apestadas, oró y se murieron. Yo ya les he contado eso. Y luego volvieron y lo llamaron a otra finca y le dijeron: es que tenemos un marrano enfermo. Y oró por el marranito y se murió. Y el hombre comenzó a entrar en depresión, como entramos muchos de nosotros cuando oramos y vemos que no. Pero por ahí es el camino. Hasta que un día una persona enfermó y alguien dijo: ¿por qué no llaman a el orador? Y otro dijo: no, ese lo mata. Pero alguien dijo: llámelo, y lo llamaron. Y él dijo: no, pues voy a ir a orar. Ya mi Señor quieres que me saquen corriendo de este pueblo, pues yo voy a ir a orar. Pero lo más fijo es que se muere. Y fue a orar por el personaje enfermo y se sanó. Y de ahí para allá comenzó su ministerio. Siempre antes de una gran victoria, que vienen las batallas, las luchas. Porque usted quiere separar la palabra victoria de lucha y batalla. Ustedes son guerreros. ¿No son guerreros? Amén. Ustedes en el terreno del mundo tenían que probar quiénes eran. ¿No? En lo que fuera. Y lo que hay sentado en la iglesia son guerreros, pero que sacan el péndulo de los predicadores y comienzan a dormir en la iglesia. Y eso no está bien. Así es que nosotros no solo tenemos consagradas nuestras vestiduras, sino el corazón, la vida, la lengua. Y aquí vamos a tener el caso de unos discípulos. Fíjense esta hermosura. Juan capítulo 21. ¿Lo tienen? Miren lo que dice el versículo 2 y 3. Estaban juntos. ¿Quién está de primeras? Simón Pedro. ¿Y quién le seguía? Tomás, el gemelo. Natanael. Todos estos son discípulos del Señor. Ahora quiero que por favor caminen con ellos. Caminaron con el Señor. Acaban de matar su maestro. Ellos quedaron como a la intemperie. No ha sucedido nada. Por favor, entren en el desconsuelo de estos hombres, porque si usted no lo hace, no los va a entender. ¿Usted sabe lo que es seguir al pastor Jesús de Nazaret, que lo maten, y ahora qué hacemos? La causa. Quedamos volando. Y Pedro pues se mantenía comunión con el Señor. Y él le dijeron que le iban a dar unas llaves. Entonces Pedro se está convirtiendo en el líder a seguir. Y mire el líder a seguir lo que hace. Decíamos que está Natanael, el que el Señor le dijo: he aquí un verdadero israelita. Y el hombre dijo: amén, gloria a Dios, al ministerio. Todos para el ministerio. No rápido, para el ministerio. Y allá se fueron y siguen. Y los hijos de Zebedeo
y otros 2 de sus discípulos. O sea, ahí está Juan. Vamos a ejemplificar o vamos a personificar a Juan escribiendo esta carta. Juan está escribiendo este evangelio y él pues está siendo cuidadoso en la manera en que traza esto. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. O sea, Jesús me llamó a un ministerio, Jesús me llamó a servirle a él, pero me voy a ir a vender ropa. Vuelvo a lo mío. Qué desencanto, ¿cierto? Vuelvo a lo mío. Mataron al maestro, ya no hay nada. Y los otros dijeron: ¿pero qué? No voy a ir a vender juguetería en la calle. Pues Camilo, acompañamos, hermano, porque ¿qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Y allá se fueron con Pedro. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Todos son pescadores, recuérdalo. Fueron y entraron. Y aquí hay una parte específica: en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Vamos al versículo 29 de Juan capítulo 20. Recuerden lo que les dije en la historia de la resurrección del Señor. Dice, desde el versículo 26 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso, bueno, voy a leerlo antesito para entrar en contexto. Verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús apareció. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Imagínense dónde está este discípulo, donde estamos muchos de nosotros. El Señor lo va a hacer. ¿Cuál Señor? ¿Cuál? La actitud que tenemos. Nosotros somos más que Tomás. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí va nuestro primer punto. El gran problema, estamos hablando ya de los discípulos comisionados para el ministerio. ¿Por qué viene la duda y la incredulidad? Porque es parte del proceso. ¿Por qué abandonamos y dejamos las cosas? Porque es parte del proceso. ¿Pero qué hace el Señor Jesús? Una consejería personal con cada uno y volvemos al ministerio, volvemos al trabajo. Aquello que un día dijimos: ya no más, el Señor dice: yo te llamé a esto. Esto es lo que sucede con los discípulos. Por eso el cuidado que debemos tener. El gran problema de los discípulos siempre ha sido exigir una evidencia para creer en lo que el Señor ha dicho. ¿Qué dijo el Señor? Bienaventurados. Nosotros no hemos visto nada, pero creemos. Ellos vieron, pero no creían. Y a veces la incredulidad nos llega a nosotros. ¿Y qué debemos hacer? O lo que el Señor nos enseña: suplicarle a Él que nos ayude. Les decía, el gran problema de los discípulos, tanto los de aquí como en cualquier otro lado, siempre ha sido exigir una evidencia. Si de verdad el Señor es así, que me lo muestre. Y el Señor te va a mostrar la evidencia, pero no como tú quieres, sino como Él lo va a hacer. Una evidencia para creer en lo que el Señor ha dicho. Y aunque es muy razonable que toda persona exija una evidencia de una realidad, es a la vez un problema grande de incredulidad. Tomás había dicho, ahorita lo miramos, que se iba a hacer matar por el Señor. Y ahora vinieron y le dijeron: lo mataron. Sí, yo me di cuenta. Y resucitó. Y ese es el gran problema de nosotros. Muchos no creen que el Señor ha resucitado. Y hay gente en la iglesia que no cree.
Dicen que sí, pero no creen. La persona que cree que Él ha resucitado sabe que Él viene. Una de mis grandes preguntas es: ¿dónde está, Señor? ¿Dónde? ¿Sí lo ha leído en la Biblia? Ahí está el Padre. Dice la Escritura que Él subió, una nube lo cubrió. ¿Y para dónde cogió? Y Él estaba respirando el aire de esta tierra, porque Él está resucitado. O sea que los pulmones del resucitado respiran allá afuera. Parte de los misterios de la resurrección. Y es mi pregunta: Señor, ¿dónde estás? Sé que hay, perdónenme, ¿no? Eso no les va a sonar tan raro, portales y dimensiones donde se atraviesan. Eso lo sabe la persona que va a morir, que es el famosísimo túnel que ven. Pero hay portales. Cuando el Señor resucita, las mujeres lo van a tocar y le dicen: no me toque, porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Y no pasaron unos segundos cuando ya había ido y había vuelto. Estoy hablando de una manera figurada, porque el Señor Jesús es Dios. El Señor Jesús es Dios. Bueno, después hablaremos de esto a una profundidad. Les dije en clases pasadas que vamos a hablar sobre la unicidad de Dios. El Padre y yo, uno somos. Felipe le dijo: muéstranos al Padre y creeremos. Y el Señor le dijo: ¿Cuánto tiempo has estado conmigo? ¿no me ¿Sí conoces? me has visto? Y él dice: salí del Padre y voy al Padre. Él lo dijo: voy para el cielo. Hay cosas en la Escritura que podemos entrar allá y el Espíritu y el Señor nos va a dar sabiduría. Vamos al contexto de nuestro texto. Habiéndose esparcido las noticias de la tumba vacía, ¿recuerdan? Habían unos guardias y el Señor resucitó y quitaron la piedra. Fue removida la piedra, no para que el Señor saliera, sino para que La gente viera. entraran a mirar. Y sobornaron a los guardias y le dijeron que se han quedado dormidos, una cosa y la otra, pero están en la expectativa. Habiéndose esparcido las noticias de la tumba vacía y llegado a las autoridades, había que temer la ira de los miembros del Sanedrín. Ellos mataron al maestro ahora por los discípulos, heriría al pastor y dispersaré las ovejas. Y era conveniente adoptar medidas de precaución, reunidos a escondidas, como lo hicimos nosotros en la pandemia, a escondiditas, pero el Señor con nosotros. Así les pasó a ellos, para que nadie supiese nada, para evitar sorpresas. Pero los reunidos allí estaban seguros por lo menos de una sola cosa: que el Señor Jesús había resucitado. Y estaban en el culto y Tomás no fue, que era lo que les decía hace rato. Es el perfecto ejemplo de la inconstancia que pronto trae. Cuando nosotros somos inconstantes en esto de la relación con el Señor, pronto esto va a traer una duda arrogante a la vida del creyente. ¿Qué es lo que hace Tomás? Es muy arrogante. Ustedes vienen a querer cambiarme el pensamiento. Ahora, ¿con qué fábula me van a salir? ¿Con qué? Y Tomás da su expresión, ¿y qué pasa? ¿Qué le dice el Señor? Le dice: tóqueme, meta su mano. Entonces Tomás respondió y le dijo, le cambió todo. Fe. Tomás sintió que la convicción se apoderaba de él cuando el Señor lo confirmó para el ministerio. Si el Señor no lo quiere para el ministerio, no lo confirma. Así como nosotros somos confirmados. ¿Cuántas veces no hemos querido salir y botar las cosas? Y las hemos hecho, ¿no? Pero el Señor nos confirma. Él viene, nos toma de la mano y dice: venga para acá, hijo. Tomás, venga. Ahorita va a tener un diálogo con Pedro que va a ser bastante complicado. Así como Pedro le negó 3 veces el Señor le va a preguntar
Y esto es importante. Mire, por favor, se lo suplico y oro al Espíritu del Señor que les dé el convencimiento de que ustedes están puestos para cosas especiales. Solo vayan y hagan lo que les estoy diciendo. La persona que los llame fue porque Jesús ya comisionó eso. Usted vaya en fe y va a haber una respuesta de parte del Señor. ¿Sabe cuál es el gran problema de nosotros los creyentes? Solidificar nuestra fe. Pero ustedes son tremendos afuera. Para el mundo, ¿cómo somos? Por eso dicen que el cristiano es el peor mundano que hay. Porque usted se lanza al mundo y ya como que no cabe. Ya no puedo hacer las mismas fechorías de antes. Antes me deleitaba y quería partirle la cabeza a todo el mundo. Ahora ya no. Ya como que lo pienso 2 veces. Pero cuando estuvimos en el mundo, éramos tremendos. Hasta sentencia de muerte tuvimos. Yo la tuve, yo sé que ustedes también. Sentencia de muerte tuvimos, pero el Señor no lo permitió. Tomás siente la convicción que se apodera de él cuando el Señor lo confirma para el ministerio. Se llenó de sentimientos. Mire lo que dice Juan 11:16. Se llenó de sentimientos y que una vez bien definidos tenían que transformarse en un acto de adoración. Por eso cuando el Señor le dice, venga Tomás, ¿qué dice? Ah, Señor mío y Dios mío. Escúcheme en esto antes de leer el texto. Nuestros peligros surgen no solo de nuestras deficiencias. Es que usted no es fuerte en esto, ¿cierto? Sí, soy deficiente. Ojo, porque nuestros peligros no solo surgen de ahí, sino que pueden proceder del exceso de sentimiento. Hay gente que se emociona en el culto. ¿Los ha visto? Hermanos, es que yo he fallado, pero con la ayuda del Señor. ¿Dónde están? Llenos de sentimientos. Es que no, si yo sé que voy a cambiar esta parte, llenos de sentimientos, pero eso no sirve para nada. Yo tengo que ser claro en lo que quiero. Nuestros peligros surgen no solo de nuestras deficiencias, sino que pueden proceder del exceso de sentimiento cuando esto no es llevado con mesura, con la fuerza interior. No había afirmado con toda sinceridad que su amor a Cristo, ahora sí Juan 11:16, resistiría incluso una prueba, y a pesar de toda su sinceridad, la realidad había demostrado que él se equivocaba. ¿Qué dice Juan 11:16? Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Cuando el Señor dijo, voy para Jerusalén, dijeron, lo van a matar. Y él dijo, vamos también y morimos con el Señor. Es que una cosa es cuando yo tengo una evidencia, y otra cosa cuando no estoy viendo nada. Y cuando no veo nada es donde me tengo que parar en fe. Eso se llama fe. Y la fe trae esperanza. Nunca se le olvide. ¿Qué trae la fe? Esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es algo que no hemos todavía visto con nuestros ojos, pero que lo esperamos. Esa es la fe. ¿Qué es lo que ustedes están esperando? ¿Le pidieron algo al Señor? Sí. ¿Cree que el Señor lo puede hacer? Sí. ¿Y ahora qué está haciendo? Esperando. Y eso es la esperanza. La fe lleva esperanza. Viva la fe, la esperanza y el amor, dice la Escritura. Y aún contra esperanza. Eso le pasó a Abraham. Que no puede tener hijos, o que llega la enfermedad terminal. Perfecto. Y es una buena predicación para Abraham. Ahora para mí. No contesta, Señor. Señor, yo creo que aquí me va a tocar es con Agar. Parece ser que aquí no va a llegar la bendición y me va a tocar suplantar a alguien para ganarme el dinero que necesito. Parece ser que me toca hacer trampas con lo que el gobierno da porque se lo dan a otros y no a mí. Y me he visto de Jacob suplantando. Es que es una lucha en nosotros. Bueno, los que tienen sus favores por el gobierno es una bendición,
pero lo digo a manera personal, ¿no? Cuando quiero suplantar a alguien para conseguir algo para mí. A pesar de su sinceridad, los sentimientos nos traicionan. Por eso, bueno, dicen por ahí en los memes que es bueno hacer un acuerdo entre el corazón y el pensamiento. Porque es un lío. La persona que le dice a su merced que lo va a abrazar y que lo va a querer y nunca lo hace, pues le crea un desconsuelo en la vida, ¿no? Porque usted espera. Como cuando yo soy duro con mi esposa, con mis hijos y les digo, mis amores, voy a cambiar esta actitud. ¿Qué esperan? Un cambio. Llegué, rompí el televisor, rompí todo, acabé con todo. Voy a cambiar, pero sigo en la misma. Eso trae un desconsuelo. Es importante sintonizar esto con esto. Igual pasa en las predicaciones, igual pasa en todo lado. Juan capítulo 21 versículo 16, vamos con Pedro. Hoy nuestra enseñanza, digo yo, va a ser corta, aunque siempre me alargo. El Señor hablando con Pedro le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro contesta: Señor, tú lo sabes todo, después de que se entristece. Recuerden que esta es la ratificación, la reconciliación del hombre en su ministerio. Estamos hablando de nada menos que de los discípulos. Y el Señor haciéndoles preguntas. Hemos venido por el Evangelio de Juan mirando rabinos, mirando maestros, mirando gente de ley. Hemos mirado una cantidad de cosas. Ahora los discípulos en el final. No, es que el hombre de Dios nunca se echa para atrás. ¿No ha leído Juan 21? Con el comienzo de sus ministerios. Siempre, siempre, siempre. Pablo siempre creyó que el Señor iba a venir antes de que él muriera. ¿Y qué pasó? En sus cartas dice: todos me han desamparado, amando más este mundo. El Señor tenga misericordia. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus obras. Y es tendencia de todo creyente tratar de devolverse. Una y otra vez nos va a suceder. Y estas palabras que el Señor le va a decir a Pedro van a quedar tan marcadas en su corazón. Por eso es tan importante, cuando yo he hecho lo malo, el amor tiene que remarcarme para sacar esa herida que hay ahí. Pedro negó 3 veces al Señor. Esa herida hay que sacarla. Y el Señor le pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y por eso Pedro en su epístola dice, ¿recuerda cuando escribe a los pastores? A los ancianos, a los pastores, que pastoreen la grey del Señor con amor. Le quedó metido eso allá. No creo que Pedro tenía paz mientras el Señor le interrogaba. Él estaba muy turbado por las preguntas del Señor y quizás haya querido decirle: Señor, qué pena. Él es impulsivo, ¿no? Llegó y se quitó la ropa, sacó la espada, estaba ya pescando, se quitó la ropa, ya le importaba 5. Cuando llegó el Señor se la puso, se tiró al agua. Ese man es un cuento. Ese hermano es un cuento. Sí, ese es de los que se despeluca por todo. Es una risa, el hermano Pedro es una risa donde quiera que lo vea. Pero él sufre por su temperamento, por su forma de ser. Él sufre porque se emociona por todo. Viene alguien acá y nos saca el vasito: a ver, tomen un sorbito de agua del Señor, porque esta es la bendición para evangelizar. Deme 2 vasados, hermano. Ese es Pedro cuando está lavándole los pies. Así somos nosotros, y debemos de tener cuidado con las emociones. Hoy alabo al predicador, mañana hablo de él. Hoy alabo al hermano, mañana hablo de él. Estaba turbado por las preguntas del Señor. En vez de darle a Pedro un largo mensaje, el Señor encendió un fuego. Ojo, ojo, porque mientras ellos están pescando, alguien prendió el fuego y alguien puso un pescado, y fue el Señor. Miren el texto.
Verso 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. En vez de darle a Pedro un largo mensaje, el Señor encendió un fuego para que le sirviera de recordatorio. Esto va más profundo, pero no quiero ir allá. Nosotros pensamos que las fuerzas que tenemos o que las que trabajamos en el mundo son las que me van a ayudar en el Señor. Y el Señor dice, no. La economía comienza a cambiar, la vida comienza a cambiar. El Señor encendió un fuego para que le sirviera de recordatorio. Después el Señor alimentó a Pedro y le interrogó acerca del amor por él. ¿Pedro amaba al Señor? ¿Ustedes aman al Señor? Aquí lo vamos a ver con Pedro. Pedro es nuestra personificación. El Señor no tenía dudas sobre el amor de Pedro. Él sí. Como nosotros dudamos. Pero el Señor no. El Señor no tenía dudas sobre el amor de Pedro. Y el Señor le mandó la sonda dentro del corazón y tocó las fibras más íntimas de Pedro. Pedro amaba al Señor Jesús. Pero ¿cómo lo amaba? Con demasiada confianza en las fuerzas que tenía de sus sentimientos. ¿Se ha visto cómo ama usted hoy al Señor y mañana no lo ama? ¿Engañoso? Más que todas las cosas. Ojo de la manera en que amamos al Señor con nuestros sentidos. Ojo, ojo. Porque aunque su amor falte, el suyo, el Señor, no cambia. Él seguirá amándonos. Pedro amaba al Señor Jesús, solo que con demasiada confianza en la fuerza de sus sentimientos. Y que este amor de un temperamento ardiente le había hecho andar suelto y descarriarse. ¿Lo recuerdan? Si nos vamos a dar cuchillos, nos damos cuchillos y decir, ay, que conmigo es para que sea, papá. Pedro, me vas a negar. Ay, que no andas negando. ¿Y qué hizo? No lo conozco. Esas son las emociones, los sentimientos, pero contrarios. Ese temperamento ardiente le había hecho andar suelto y descarriarse. Pero ese amor sería transformado en un amor paciente en el trabajo. Y aquí está la profundidad de lo que el Señor le dice a Pedro. Y sería coronado con aquel martirio. Por eso les decía del escrito de Juan. Cuando Juan estaba relatando este incidente, ya era cosa del pasado. Y la misma muerte por la que había de glorificar a Dios quedaba registrada en Pedro. Miren el texto. Si me estoy comunicando, si tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Verso 18, de cierto te digo. Recuerden que el de cierto es un juramento, ¿no? Como si el Señor dijera, se lo juro, Pedro. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y aquí está el misterio. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. O sea que Pedro va a ser crucificado. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿No está en la muerte interna de Pedro en persona para hacer nuevamente el Señor? Perdón. No, porque ya él había nacido. Aquí están reconfirmándolo para el ministerio. Él ya había nacido en Dios. No han recibido el poder del Espíritu, pero él ya ha nacido en Dios. Por eso cuando el Señor le pregunta, él dice, Señor, tú sabes. Acude a la omnisciencia del Señor. Tú sabes que yo te amo, Señor.
Importante esto, pero también pueden aplicarlo de esa manera, mi hermano. La palabra sígueme. La palabra sígueme es impresionante. El estímulo de que en su muerte Pedro sería igual al Señor. Usted va a hacer lo mismo. Y Pedro va a ser la figura más prominente. Su temperamento y su carácter va a ser moldeado. Dios no se lo va a quitar, va a ser moldeado. A uno de los que le veo también ese temperamento terrible es a Saulo de Tarso, que luego es Pablo. Y Pablo batalla muchísimo contra su orgullo. Pablo es extremadamente orgulloso. Y dice en 2 Corintios capítulo 12: y para que esta grandeza en las revelaciones no me exaltase sobre medida, me fue enviado un mensajero de Satanás que me abofetee. Por tanto me gloriaré en mis debilidades, porque el Señor dice: bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Mientras que Pedro en sus epístolas, él escribe y dice: mire que el hermano Pablo nos ha escrito y cosas tan tremendas que los indoctos tuercen para su propia perdición. Así es que vamos a atender con cuidado lo que nuestro amado hermano Pablo nos ha escrito. Eso ya es humildad, ya eso es trabajo en el corazón. Cómo Dios cambia el corazón de un orgulloso y altanero y altivo en el proceso. Por eso no nos podemos meter. Nunca debemos dejar que Dios cambie y transforme. Acompañar sí, pero meternos no. Que usted ve el hermano que camina hoy bien y mañana tiene una recaída, o sea, se fue a pescar. Señor, él necesita un pez en las brasas y un pan. Ayúdanos, Señor. Es que en la vida del creyente no puede existir la crítica para destruir. Y aunque hay momentos en que nosotros abrimos esta bocota de manera que no debemos, oramos al Señor para que nos enseñe a cerrarla. Sígueme, el estímulo de que su muerte o la muerte de Pedro sería igual a la del Señor siguiéndole. Fueron la mejor fuerza de Pedro. Él obedeció. Y esta es una frase que les coloco, que el Señor me ponía: jamás debemos colocar a los guerreros en los lugares donde pasen o apacientan los pusilánimes. Y es importante, jamás debemos colocar a los guerreros en los lugares donde pasen o apacientan los pusilánimes. Y a la mayoría, perdónenme, no pretendo criticar a nadie, a la mayoría le gusta volver al guerrero un pusilánime. Se sienta, no habla, esto, lo otro, como si el ministro no sufriera. El hecho de que el Señor a muchos no les permita que su pecado se les vea, no quiere decir que no pecan. Y es muy importante tener cuidado con esto, porque la mayoría de ministros se montan donde no deben, y con esto la iglesia corre peligro, porque ya no hay el quebrantamiento, ya no hay el perdón, ya no hay la misericordia. Ya tenemos superhombres. Me gusta cuando escucho casos como el del doctor de Charles Stanley o del pastor John Piper, que sufren con su familia, que luchan, que una cosa, que la otra. Eso me reconforta. Cuando veo esos superpastores con capa, ¿sabe qué quiero hacer? Correr. Le huyo a esa gente que se viste de una ridiculez que no tiene nada que ver con Dios. Porque el Señor nos muestra en la Escritura quiénes somos. ¿Quiénes somos? Y aún Pedro en su trabajo, recuerdan por allá en el libro de Gálatas, lo que hizo él por allá en Galacia, cómo se dejó llevar y cómo cayó en la hipocresía. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Es que mi maestro me enseña que subiendo ya para la muerte, cae 3 veces. ¿Y qué pasa? ¿Viene alguien? Ayudar. Es que la Biblia es un libro de instrucciones, de formación, no de información, sino de formación. Y en cada parte, en cada episodio, en cada versículo, yo no entiendo cómo hay personas que se pueden parar a recriminar la vida de otro. Tenemos que estar listos para ayudarnos, ¿no?
Piensen, piensen. Y tenemos muchos dichos. Es que cuando usted acusa con este dedo hay tres que lo hacen. Esos puros cuentos. Yo les he dicho que esas frasecitas de cliché las saquen. Por eso la persona que no camina, eso sí lo digo de todo corazón, la gente que no camina en comunión, la gente que no tiene relación con Dios, no me venga a dar consejos. Su consejo es podrido, viene del infierno. A mí deme consejos de gente que camina con el Señor. Y aquí Él está nuevamente volviendo a recuperar esos hombres que durante 3 años y medio trabajó con ellos. El único que no está es Judas. Que después va a entrar ¿quién? Matías. Por favor, ¿se ha visto que esas personas que quieren darle un consejo siempre lo quieren cambiar? Esos que están alejados del Señor. Pero los que caminan con el Señor, caminan con usted. Caminan con usted. Porque entiende qué es lo que pasa. El resto solo quiere criticar. Hermano, me metí en una circunstancia. ¿Quién sabe qué haría por allá? ¿Quién sabe en qué se metió? En lugar de decir en qué le puedo ser útil, en qué puedo ayudar. La gran diferencia, ¿sí me estoy comunicando? Jamás debemos colocar a los guerreros en los lugares donde pasen los pusilánimes. Y el Señor está hablando con Pedro. ¿Me amas? Sí, Señor. Listo, llegó al quebrantamiento. Y Pedro, después de ese quebrantamiento, le dice: Señor, tú conoces todo, tú sabes que yo te amo. Bueno, Pedro, te va a suceder esto y esto y esto. Oh, Señor. Viene el momento de contrición. Luego voltea a mirar y está Juan. Y otra vez la imprudencia de mi hermanito. Otra vez. ¿Qué dice el versículo 22 de Juan 21? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Amén. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Recuerde que el discípulo a quien amaba a Jesús es el que está escribiendo aquí en lo que nosotros estamos estudiando. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Si es que es cuidadoso, se mete pero no protagoniza. Y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Bueno, si yo voy a pasar necesidades, tribulaciones, luchas, Señor, y usted me trae por esto, ¿estos qué? ¿A estos no? ¿No oye esa frase en su propia vida? ¿A estos no los va a trillar? Y el Señor voltea y le dice: usted, tranquilo, usted sígame. ¿Pero qué? O sea que el crucificado va a ser yo y este qué. O sea, del bulto soy yo y este no. Ahí está la respuesta, mi querido discípulo del Señor. Usted, tranquilo. Y eso que las palabras son un poquito más fuertes para el temperamento de Pedro. Pero me fascina. Porque el Señor está hablando y le dice: sígueme, no pierda de vista esto, sígueme. Volviéndose Pedro, volvió que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús y pregunta: ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Y otra vez él: sígueme. Esa frasecita sí que es hermosa, pero a la vez complicada. Mi hermano, si el Señor no castiga a los demás, su merced, siga al Señor. Pero es que todos debemos en la especulación petrina. No. El Señor sabe lo que le toca a Abraham, lo que le toca a Isaac y lo que le toca a Jacob. Y cada uno tiene un proceso diferente. Lo importante es que yo siga al Señor. Señor, ¿y este qué? Somos iguales a Pedro. Si el Señor nos llamara para ser mártires, querríamos saber el destino que les depararía a otros hermanos en el Señor.
¿Cómo me gustaría verlos sufrir? ¿Eso es un corazón regenerado? Es un corazón todavía sin proceso. Lo que Juan pasó muchas cárceles. Sí, pero Pedro, calmado. Bueno, usted calmado. Aquí tienes un proceso. Sí, cada uno en lo suyo. Cada uno en lo suyo. El Señor dijo, usted no se meta con los demás, usted ocúpese de lo suyo. De lo suyo. Y es importante entenderlo. Porque es que aquí no se trata de que vamos a cortar así, no. Es la obra del maestro y él verá cómo es que lo hace. ¿No? Aquí los que estamos sentados no sabemos de qué mal vamos a morir. O de pronto no vamos a morir. ¿Qué es lo que nuestro texto nos va a enseñar? Querríamos saber el destino que les depararía a otros hermanos en el Señor. El mejor remedio para nuestra vida, el mejor remedio para nuestra vida es dejar de mirar a ver qué sucede con los demás y ocuparnos de nuestros propios asuntos. Si he de mirar la aflicción de otros para ayudar. ¿Estamos? De eso se trata. En estos versículos tenemos dos cosas: el martirio y el vivir, hasta la venida del Señor. ¿Qué es lo que el Señor dice, no? A ver, vamos a mirar lo que el Señor dice. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Y así sucedió. Pero vamos a mirar aquí en nuestro contexto. Muchos de los seguidores del Señor morirán, pero otros vivirán hasta que Él venga. Si morimos, como le ha sucedido a muchos creyentes en el Señor, debemos morir de una manera que glorifique a Dios, conforme Él lo trazó. ¿Por qué murió el hermano? Porque así lo quiso el Señor. ¿Tendría algún pecado? No le compete a usted. ¿No? ¿Que el hermano iba pasando a la calle y lo levantó un automóvil? No sé. ¿Que iba en un avión y se estrelló? No sé. ¿Que le dio una enfermedad y murió? No sé. ¿Que vino el COVID y se llevó a más de un creyente? No sé. No sé. Pero ¿por qué le pasa eso? Porque los hijos de Dios vamos a vivir más. No, Señor. Si morimos, debemos morir de una manera que glorifique a Dios. Si vivimos, debemos vivir de tal manera que podamos rendirle buenas cuentas al Señor durante su venida. Este es el verdadero significado que encierran las palabras aquí. Sea que una persona parta, bendito el Señor como se fue. Unos se infartan, otros, el infarto es como una muerte natural. Otros les sobreviene una enfermedad, otros una cosa, otros otra, pero eso es del Señor y ellos. Yo no tengo nada que ver. Y si yo sigo viviendo acá, soy mejor que el que murió. Tengo que seguir caminando en el Señor. Juan tenía que esperar, mientras que Pedro ya estaba listo. Juan tenía que esperar todos aquellos años en paciente labor mientras Cristo volvía. Nosotros estudiamos acá de la venida espiritual del Señor en su reino, después de la destrucción de Jerusalén. Mateo capítulo 24 y 25, búsquelo que ahí está. La relación de Apocalipsis. Sí, Señor. Y lo que el Señor Jesús había dicho solamente es: si quiero que espere hasta que yo venga. Ya. Pero todos dijeron: no, ¿cuándo va a morir? La especulación de todo el mundo. Pero eso no fue lo que dijo el Señor. Así es que nosotros, como discípulos del Señor y como ministros, no nos podemos parar donde no es, sino que debemos saber que participamos de una naturaleza todavía caída, aunque somos regenerados en el Señor, necesitamos ser transformados. Que si ve la debilidad en alguien, recuerde que a los grandes apóstoles les pasó, porque eran hombres. Es la gloria del Señor depositada en vasos de barro. Amén. Lo importante en la enseñanza del Señor, su palabra y su doctrina. Somos llamados a cuidarnos y amarnos. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? Nos amamos unos a otros. Voy a orar y mi hermano Omar me ayuda a cerrar la reunión en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a pedirle que
nos ayude a entender. Señor, cada vez que me acerco a ti y voy a utilizar palabras, mi corazón se estremece delante de ti. Majestad divina, lleno de sabiduría, que cada palabra cambie y transforma, Señor, de generación en generación. Tú eres el gran yo soy. Nosotros hoy estamos, mañana no estaremos, pero por tu gracia infinita estaremos siempre contigo, Dios. Es tu promesa, es tu palabra, es tu enseñanza. Tú has trazado esta verdad para nuestro corazón. Tú has dicho, Señor, y has venido a implementar tu reino en este lugar y somos esas piedras vivas y tú estás, Señor, entrando en cada vida y en cada corazón, Señor, recogiendo, recolectando cada piedra, cada ladrillo para el templo, Señor, que tú estás construyendo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y es tu presencia en la vida de cada hombre y de cada mujer, Señor, y esta iglesia cada día se va solidificando, la iglesia espiritual, con la obra maravillosa de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a medida que transcurren los días, a que nuestro corazón repose confiadamente en tu presencia. Oramos por aquellos guerreros que un día, Señor, salieron y quién sabe dónde están ahorita, Señor. Pueden estar muy bien, Dios, pero oramos por ellos para que tú los reconfortes, los alientes y los lleves hacia adelante, Señor. Tú sabes a quién y de qué manera has entregado la mente y el corazón de las personas a una enseñanza, a una doctrina verdadera, Dios, de la cual nosotros no nos podemos desprender. De la manera que tú lo hiciste conmigo, Señor, que me entregaste a esta enseñanza, a esta palabra, y a ti, bendito Dios, y a tu Espíritu, sé que cada persona que está en este lugar estás haciendo lo mismo, bendito Dios. Tú estás obrando tu perfecta voluntad en el corazón de ellos. Somos, Señor, esos atalayas que llevamos la palabra, Señor, esos guerreros que empuñamos, Señor, como los guerreros de David, Señor, que empuñaban la espada, Señor, y aún la espada se pegaba a sus manos, Dios. Bendito tu nombre para siempre. Tú nos ayudas, tú nos levantas y tú nos reconfortas en todo, amado Dios. Gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias por la fuerza que nos das. Gracias por estos hijos que regalas, Dios, que los estamos levantando para el reino. Cada día, Señor, en la enseñanza y en la fuerza tuya, Dios. Gracias por las oraciones de los padres hacia los hijos. Gracias, Señor, por el ejemplo en la oración, Señor, y en la búsqueda de tu presencia, pues este es el regalo que le dejamos a nuestros hijos. No les estamos enseñando comportamientos ni conductas, les estamos enseñando es una verdadera relación, bendito Dios, para contigo y para con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, te doy en esta mañana por tu bendita y santa palabra. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo reposa sobre nuestras vidas. Amado Dios, nuestras vidas y nuestros hogares están en tus manos y en tu presencia. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Amén.